Gracias por continuar con nosotros aquí en Noticieros Expresa TV, tal y como se lo dije antes de la pausa. Y usted ya sabe, los jueves de opinión son con el diputado federal Rubén Moreira, diputado del Partido Revolucionario Institucional, a quien le doy la bienvenida como cada semana. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Víctor, y siempre a tus órdenes. Te saludo acá desde el gran estado de Chihuahua. Gracias, diputado. Oiga, pues el tema de esta semana y que me gustaría escuchar su opinión, pues es sobre el paquete fiscal que ya llegó allá con ustedes. Llegó tarde, hay que decirlo, llegó tarde allá a la Cámara de Diputados con toda esta serie de impuestos que nos van a poner a los, o al menos eso se visualiza, vamos a tener los mexicanos para el 2026. Cuénteme al respecto, diputado. Bueno, hay que decirle a la gente que son dos vertientes. Una parte, lo que son los ingresos, y otra, lo que serían los egresos. En la parte impositiva, en los ingresos, también lo podemos dividir en varios segmentos. Uno, impuestos directos que van a aumentarse sus montos, y te puedo señalar refrescos, te puedo señalar cigarros, juegos electrónicos y las apuestas. ¿Qué significa esto? Sobre todo en refrescos y cigarros, que puede ser que crezca el tráfico pirata, tráfico ilegal de estos productos. Morena dice que son impuestos saludables para bajar el consumo, pero está demostrado en el mundo que eso no sucede, que nunca baja el consumo, más porque el gobierno se hace adictivo a esos recursos y ya no le interesa que pues vaya a bajar el ingreso. Otra parte son impuestos que ponen a través de los bancos. A la gente le van a cobrar hasta el 0.90% de sus ahorros, los ahorros que tenga. El banco se los va a retener. La gente trabaja, paga impuestos por su trabajo, y SR, o el IVA, en el caso de que sea un comerciante y tiene su ahorro, y ese ahorro, pues le van a gravar con casi un 1%. Luego, tenemos además, por el otro lado, la deuda que va a contratar el país es más o menos de 1.5 billones. Para el año que entra, cuando termine el año que entra, México tendrá una deuda pues gigantesca y se habrá duplicado la deuda histórica. Peña Nieto tenía, al fin de su sexenio, desde que era Iturbide hasta él, 10.5 billones. En 7 años se va a duplicar la deuda. Y por otro lado, y es algo que hay que tener cuidado en estados como Guanajuato, Coahuila, son aranceles, son impuestos a las importaciones, básicamente a China, un poco a Corea, una parte pequeña a Brasil, Bangladesh, la India. Y esto pues va a hacer que suban, hoy lo decía en un periódico nacional Marcelo Ebrard, de que puede subir la inflación y de que algunos productos nuestros, pues mientras encontramos sustitutos, pues se van a hacer más caros y son de exportación. Esa es la parte impositiva. Y la parte de presupuesto, o sea, lo que se va a erogar, pues yo te diría que hay menos recursos para estados, para salud, para el campo, para cultura, menos 25%, para universidades y bueno, pues para muchas instancias. Entonces, se está endeudando el país y está recortando mucho Hacienda el gasto. Correcto. Me gustaría tocar de manera breve cada uno de estos puntos que nos dio el diputado, porque creo que vale la pena puntualizar y escuchar su opinión. En el primer punto, sobre este impuesto, este IEPS que se le va a cobrar a las bebidas azucaradas, principalmente a los cigarros, en fin, eso que siempre viene, y que quiero hacer este aterrizaje en las bebidas azucaradas, donde dicen que no es una medida recaudatoria, sino que es una medida justamente en beneficio de la salud de los mexicanos. ¿Realmente ese IEPS va dirigido a mejorar la salud, a mejorar el bienestar de los ciudadanos, diputado? No, para nada. Para empezar, el argumento se cae
porque en todo caso, y no estoy diciendo que así lo estaría yo pidiendo, en todo caso también hubieran grabado el alcohol. Y esto no se hizo, no se grabó el alcohol. O hubieran grabado alguna comida chatarra. No, sencillamente el gobierno está quebrado, requiere recursos y entonces lo va a sacar de estos productos, 30,000 millones nada más del refresco, pero es lo que va a gastarse en el Tren Maya, en subsidiar el Tren Maya. Entonces el objetivo es tratar de netear sus egresos con ese ingreso y va a generar pues inflación y va a dañar la economía de la gente. Correcto. El segundo punto, diputado, los ahorros, algo tan, híjole, tan delicado meterse con esta parte de cualquier ciudadano, de cualquier mexicano. Si de por sí los mexicanos difícilmente nos cuesta trabajo ahorrar, uno, porque no tenemos la cultura, y dos, porque no todos tienen la posibilidad de guardar ese dinero porque se lo gastan prácticamente el día a día, viven al día, como se dice, pero que los que sí hacemos el esfuerzo de ahorrar, ahora nos van a hacer un doble cobro de impuesto porque ya pagamos antes de meter ese dinero al banco, antes de meter ese dinero al ahorro, pues ya pagamos un impuesto, ya pagamos un IVA, ya pagamos un ICR y ahora otra vez nos van a bajar el 0.9%. Efectivamente, además estás hablando de personas que tenían trabajo formal, de dinero legal, porque el que tiene informal, pues es muy difícil que lo meta al banco, porque le van a preguntar de dónde salió. Tú estás hablando que se están yendo sobre los mismos para cobrarles más impuestos. O sea, gente que ya había pagado impuesto ISR, por ejemplo, y ahora va a pagar estas cantidades. Y se los van a cobrar en el banco. Mucha gente tal vez ni cuenta se da hasta que vaya y vea el saldo. Es lesivo y es que el gobierno, te digo, no tiene dinero. Yo a eso agregaría que los bancos antes podían quitar o descontar de sus ganancias las pérdidas que tuvieron de créditos incobrables. Ahora ya no lo van a hacer, pero esto va a tener una consecuencia perjudicial, porque entonces el banco va a poner más requisitos para prestar, por el miedo que tenga a perder ese crédito y eso le va a perjudicar pues sobre todo a las pequeñas empresas. Correcto. El otro punto que nos platicaba, diputado, recuérdemelo, hablábamos acerca de los impuestos a los refrescos, hablábamos acerca del impuesto al ahorro, el otro impuesto o el punto que estaba... a los videojuegos. A los videojuegos. Hay un impuesto a los videojuegos y a las apuestas. Pues anda el gobierno buscando dónde sacar dinero. Además, están cambiando una regla. Los proveedores de Netflix, de Roku, y si todos estos proveedores van a tener que pasarle en tiempo real la lista de clientes a Hacienda para que ellos chequen pues cuántos ingresos tienen estas empresas. Sí, pero también van a saber en qué estás gastando. Entonces te digo, andan buscándole por todos lados porque están quebrados, como ya lo hemos dicho. Y finalmente, diputado, la deuda, esta deuda de 1.5 billones de pesos, ¿cómo afecta a los mexicanos? Bueno, el problema es que vamos perdiendo capacidad de crecimiento. Por el otro lado, siempre que contratas deuda, pues te va a salir más caro en términos de intereses y vas a estar siempre más amarrado al extranjero. Ahora, esto lo que produce, Víctor, es como en aquella familia donde alguien trae una tarjeta de crédito de esas muy buenas. Pues pareciera que no sucede nada. Sí, pero todo lo estás debiendo. Y nos podemos ir a un extremo. Es un señor, una señora que trae una tarjeta de crédito muy buena y le están prestando, pero no trae trabajo. Entonces un día no va a poder pagar, que es el caso de México. Ya la deuda va a llegar al 52-53% del Producto Interno Bruto. O sea, ya es muy grande para un país como el nuestro. Correcto, diputado. Entonces, pues esa deuda, si de por sí ya venimos arrastrando una deuda bastante fuerte y que dicen que no se iba a endeudar al país, bueno, pues estamos viendo pues todo lo contrario, que sí hay una deuda muy grande, muy fuerte y que podría traer, salvo su opinión, pues una recesión importante.
Bueno, es que López Obrador, para sostener sus obras faraónicas y además lo que heredó de políticas públicas, la deuda inmensa. Eso sin contar los miles de millones de pesos que estaban en fideicomisos y que se los chuparon, se los gastaron, y sin contar que deshizo muchos organismos, por ejemplo los autónomos, y ese dinero también lo echaron al gasto corriente. Y te puedo agregar otra más, echaron al gasto corriente el presupuesto de 30,000 policías. Entonces todo está comprometido pues en obras como el Tren Maya, como la refinería de Dos Bocas, como el aeropuerto AIFA, o como las pérdidas de Pemex o CFE. Y finalmente, diputado, la cereza del pastel, los aranceles, los impuestos. Hablaba del caso particular que daban a conocer a través del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, estos aranceles a ciertos productos, principalmente chinos. Quiero recordar lo que vino a anunciar hace un par de semanas aquí a Guanajuato, Marcelo Ebrard, de poner aranceles al calzado proveniente de China. Y aquí en Guanajuato, pues fue bien visto por los productores de calzado de la región, puesto que estaban teniendo una competencia desleal. Pero a usted hace unos minutos me decía que bueno, eso podría traer consecuencias. Platíquenos pues este contraste, por un lado, pues el apoyar al calzado guanajuatense, hablando exclusivamente, pero en qué otros sectores se podría haber perjudicado los mexicanos. A ver, en ese aspecto es bastante bueno. Si es que controla las fronteras y no entra pirata o en el mercado negro, ¿no? Si eso hacen, pero ya vimos lo que sucedió con el huachicol, es bastante bueno. Ahora, hay rubros como el de autopartes o el de vehículos que pueden generar problemas, porque los automóviles de ustedes, como los de Coahuila, deben de tener un pequeño porcentaje o un porcentaje que para hacerlos baratos trajeron productos o de Corea o de China. Esto va a subir y esto le va a impactar a esos vehículos. Por otro lado, tienen las agencias chinas que ya se establecieron aquí y que vendieron automóviles, y que ahora le vas a decir a la gente que las piezas de repuesto pues van a tener un 50% de arancel. O también le vas a decir que a lo mejor desaparecen algunas de las agencias porque los vehículos se hacen incosteables. Ya China, pues ya nos levantó la tarjeta amarilla. La presidenta dijo que no iba a ser inflacionario, pero hace un ratito en el periódico El Financiero, Ebrard dijo que sí puede ser inflacionario. Entonces es muy complejo, es bastante complejo lo que está sucediendo. Y en ese rubro quiero detenerme, diputado, y salvo su opinión, ¿no es como un tanto contradictorio, o mejor dicho, como se dice coloquialmente, darnos un balazo en el pie? Porque si bien el mercado de los automóviles chinos ha crecido de manera exponencial en nuestro país, en esta zona del Bajío, también les preocupa a las armadoras locales, a las armadoras que están aquí en nuestro país, llámese la marca que usted quiera, ya sea japonesa o estadounidense, el que estén creciendo y que esto quizás sea una forma de frenarlos, pero por otro lado, pues también vayan a incrementar sus costos por estas autopartes que vienen importadas. Es que lo lógico es que hubiera habido un periodo de adecuación para que los mexicanos podamos construir o podamos producir esas piezas. Entonces, al final del día la gente es la que paga, ¿no? O sea, el producto chino tenía cierto atractivo cuando es para el mercado mexicano porque es más barato, pero cuando es componente de otros vehículos, pues tiene el efecto de subir el costo, y si nosotros los vamos a exportar, pues les complica su competitividad. Yo lo que creo es que no es malo que México vaya sustituyendo importaciones, pero pues tienes que dar estímulos, tienes que apoyar, y no puede ser tan artificial, ¿no? Porque entonces la gente no va a tener dinero para comprar. Exactamente, es ahí donde digo, pues es como darnos un balazo en el pie al final del día. Pues sí, y bueno, si tú juntas todo esto, pues te das cuenta de que el país no tiene dinero y anda viendo dónde lo saca. Es afirmativo. Bueno, diputado, la discusión pues todavía va a seguir ahí en la Cámara de Diputados. Sí, todo esto termina allá por el 20 de noviembre, porque primero
tienen ustedes que ver la votación de ingresos y luego la de egresos. Así es. Te diré que, por ejemplo, sectores tan importantes como cultura, que ahí en Guanajuato es fundamental por esto del festival, o universidades tienen grandes recortes. Si tú gustas, la próxima semana te hago una lista rápida de los recortes, pero recuerdo que cultura baja en un 25% el presupuesto. O por ejemplo, lo que es Senacica, lo que sirve para la regulación sanitaria de los animales, bajó un 10% el presupuesto. Salud bajó un 3% el presupuesto. Las universidades como la UNAM, la Agraria Antonio Narro, Chapingo, los tecnológicos, todo eso va a bajar su presupuesto. Pues lo discutimos la próxima semana. ¿Qué le parece, diputado? Pues yo muy agradecido siempre de hablar contigo y con todo el público de tu gran estado. Igualmente, le mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por su opinión de cada jueves. Gracias, un abrazo a todos. Gracias, el diputado Rubén Moreira, diputado del Partido Revolucionario Institucional, en la opinión de los jueves. Vamos a la pausa, regreso con más.